¿Conoces qué es una especie invasora? Una especie invasora se define como una especie exótica cuya introducción causa o puede causar daños económicos, ambientales o daños a la salud humana. Con respecto a un ecosistema en particular, una especie exótica es cualquier especie que no sea nativa de ese ecosistema. Las especies no nativas se pueden agregar a una comunidad, ya sea por el rango de distribución natural o como resultado de actividad humana. La mayoría de especies no autóctonas perjudiciales tienen efectos ecológicos, por los cuales se conocen como especies invasoras. Particularmente, todos los ecosistemas están expuestos a efectos nocivos de la introducción de especies invasoras. ¿Te preguntas cómo llegan estas especies a estos lugares? Bueno, te explicaré. La mayoría de especies invasoras son introducidas por el hombre, ya sea de manera intencional como de manera accidental. Muchas de ellas presentan intereses de producción, incluyendo animales introducidos para criaderos, cotos de caza o para el acuarismo, o también para el comercio de mascotas, plantas utilizadas en la producción forestal, la criada de ganado, la prevención de la erosión, la jardinería o el paisajismo. Las malezas, los pantanos y parásitos, y los invertebrados marinos y de agua dulce. Típicamente son transportados de manera involuntaria. Hoy en día, Galápagos es uno de los lugares más afectados por estas pequeñas intrusas. Las especies invasoras son la principal amenaza para la biodiversidad en Galápagos. Su presencia está vinculada al crecimiento de la población, del turismo y del flujo de transporte marítimo y aéreo, incrementado por la demanda de recursos y por parte de los habitantes de las islas. En Galápagos hay especies nativas, muchas de ellas son endémicas, es decir, únicas de las islas, pero también hay especies introducidas voluntariamente o accidentalmente por el ser humano, y dentro de estas, una parte son invasivas. Se estima que en la actualidad hay 500 especies de insectos y más de 750 especies de plantas introducidas en las islas por el ser humano. También se han introducido 36 especies de vertebrados, entre ellas peces, ranas, reptiles, aves y mamíferos, como cabras, cerdos y perros. Los principales medios por los que se introducen las especies son los barcos pesqueros internacionales en zonas del Ecuador sin autorización de este, y el mal uso de la agricultura, lo que ocasiona graves consecuencias, como la extinción local de algunas especies nativas por competencia o depredación causadas por especies invasoras. Como sabemos, cada problema tiene una solución. En este caso sí que la tiene. Como por ejemplo, tener un adecuado manejo de muelles de carga y de sistemas de transporte marítimos. Promover una agricultura activa que mejore sus prácticas. Que la agricultura esté controlando las especies invasoras, mejorando sus cultivos en vez de abandonar sus fincas. Desarrollar un mejor sistema de control y vigilancia, la pesca legal y sustentable con las mejores prácticas posibles y, obvio, el respeto a las áreas protegidas para que no haya pesca en estos lugares. Una detección temprana y rápida de respuesta, es decir, actuar antes de un mal mayor, antes de que haya más individuos de los extraíbles o estos ocupen áreas más grandes de lo que su control aconseja. Se puede realizar un control físico, ya que hay ciertas especies que únicamente se pueden tratar de forma directa, extrayéndose mecánicamente. Pero obvio, este método solo es efectivo cuando el área invadida es pequeña. Tratar de aislar las especies invasoras de las especies propias, para así evitar que ésta afecte negativamente al hábitat de la propia y así no corra el peligro. Desarrollar métodos de desinfección de las aguas antes de que los grandes buques de transporte de mercancías, por ejemplo, vierten sus aguas de lastres, liberando organismos potencialmente invasores.
Uno de los factores más relevantes es poder tener un análisis de riesgos que pueden determinar el potencial impacto de una nueva especie de manera de que no se tomen decisiones apresuradas, solo pensando en los intereses económicos. Juntas podemos frenar la expansión. No te dejes llevar por la tentación. Ayuda a detener el comercio y traslado de especies invasoras. Cuidemos el archipiélago.